Me remito al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Es un poder jurídico distinto del derecho material y de la pretensión, pues se puede tener acción y no tener el derecho material, pero sí la pretensión de tenerlo. La validez de la acción procesal no está condicionada a la existencia de una sentencia favorable. Antes que la creación pretoriana del amparo, se subrayó el rol hermeneuta del juez en la interpretación de las normas y específicamente de los derechos garantías reconocidos en la Constitución a los individuos. Las garantías no pueden ser restringidas arbitrariamente, recortadas sin fundamento y tampoco pueden ser obstaculizadas sin orden de autoridad competente. En conclusión, la observancia constitucional se nutre del rol hermeneuta del magistrado, de la aplicación correcta de las normas en cada caso y de la existencia del amparo, la acción. Nació primero de la jurisprudencia y consagrada muy posteriormente en la Constitución para proteger los derechos. La Corte, en el año 1864, se había ya pronunciado sobre una acción diferente al habeas corpus en el caso caratulado Blanco Julio contra Nazar Laureano. Entre 1930 y 1932 encontrarán el caso Bertotto. Efectivamente, los primeros antecedentes distinguieron el habeas corpus de otra acción. Se identifican 4 etapas históricas en la gestación del amparo en el país. La creación pretoriana, el amparo reglamentado por la ley 16.986 de 1966 y el amparo en la Constitución con la reforma del año 1994. Los excesos rituales son obstáculos al fin superior, que es el acceso a la justicia, el derecho a la jurisdicción. Y tornar al amparo como una acción ordinaria más es desvirtuar su naturaleza de expedita y rápida. El amparo en su origen fue un medio de control a la actividad administrativa. El amparo en su origen fue un medio de control a la actividad administrativa. A lo largo de la historia hubo una evolución progresiva hacia la ampliación de la legitimidad activa. Es una vía útil para chequear las consecuencias de decisiones institucionales, de la omisión de políticas en materia de salud o ambiente u otras, de contenido económico financiero, etc. Lineamientos básicos de la acción de amparo. Bueno, primero, la finalidad del amparo es proteger derechos y libertades reconocidos por la Constitución, tratados y leyes. El artículo 43 de la Constitución dice expedita y rápida. Formalmente se extreman los cuidados para no habilitar vía amparo el tratamiento de cuestiones que demanden mucha prueba y debate. El amparo no es un juicio pleno o de conocimiento u ordinario. Cito
a Sagés, 1995. Ante la lesión a un derecho tutelado por el amparo, habrá que ver qué remedios judiciales existen. Solamente si hay uno mejor que el amparo, es decir, más expedito y rápido, o más mejor que el amparo, es decir, bueno, más expedito, rápido o más eficaz, el amparo no será viable. Si hay un proceso igual de útil que el amparo, el litigante es libre para emplear ese o el otro camino procesal. El amparo se perfila como una vía alternativa u opcional. En esta última hipótesis, es decir, si hay un proceso igual de útil que el amparo, entonces el amparo sería algo alternativo. Pero reitero, no es un juicio de pleno conocimiento y se restringe la investigación solo a supuestos de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad. Recordemos el fallo Cot. El amparo es una acción subsidiaria ante remedios judiciales o administrativos menos idóneos, como también una acción supletoria y de excepción ante la inexistencia de otra vía procesal. El actor en su primera presentación justifica por cuál motivo o cuáles son las razones al iniciar su demanda de amparo y no por otro camino. Debe presentarse con un escrito argumentando sobre el derecho constitucional vulnerado. La prueba se ofrece conjuntamente con la demanda y el ámbito probatorio de la ley está recortado. No se admite la prueba de la absolución de posiciones. La acción no es admisible en cuestiones que requieren mucha prueba o debate. A continuación, una decisión es si ir por esta vía u otro camino, si existe. Pero si existe, entonces el amparo no es la opción. La acción de amparo es cuando no hay otra vía posible. Definiciones de lesión, restricción, alteración y amenaza. Lesionar es la acción de causar daño. Restringir es limitar hasta el punto de plantear un obstáculo a ese legítimo ejercicio de uno o más derechos constitucionales. Alterar es la acción de modificar lo sustantivo de uno o más derechos reconocidos por tratados, leyes y la Constitución. Amenazar es la acción de anunciar que un mal futuro advendrá contra una o más personas que les causará una lesión efectiva en sus derechos garantías. Bueno, aquí hay que hacer hincapié en lo siguiente. La lesión o amenaza deben ser arbitrarias e ilegítimas el menoscabo recae sobre el legítimo ejercicio de derechos garantías constitucionales. El artículo 43 dice que la lesión, restricción y amenaza deben recaer arbitrariamente sobre derechos reconocidos por un tratado, ley o por la Constitución Nacional.
En definitiva, la lesión recae en prerrogativas que un sujeto ejerce, si no quieren decir prerrogativas, facultades, derechos, que el sujeto ejerce o hace valer frente a un otro y cuya fuente es la Constitución Nacional. Se observa que restringir, limitar o lesionar a otro en sus derechos es antijurídico y en tiempo presente, mientras que la amenaza es potencial y futura. Tras la lesión hay un resultado concreto. La amenaza es potencial y futuro porque advendría en potencial una lesión, una restricción o alteración de uno o más derechos constitucionales. La acción llamada amparo es residual. Esto significa ante la ausencia de otros procedimientos. Tal como surge de la enumeración de requisitos para la procedencia del amparo, prima facie la lesión debe ser manifiesta, evidente, es decir, sin necesidad de un examen exhaustivo. Una pauta es el grado de lesión o amenaza, naturaleza de los derechos conculcados, posibilidades fácticas y el grado de afectación a futuro solo por la inercia o desatención del asunto. En conclusión, la existencia o no de una alternativa frente al amparo resultará de una ponderación en cada caso en particular. El artículo 3 de la Ley 16.983 dice: si la acción fuera manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones. Entonces, impone al juez la obligación de emitir un juicio y opine sobre la admisibilidad. Esto solo puede darse en un momento procesal determinado. La resolución judicial que desestima o rechaza el amparo no es equivalente a una sentencia definitiva que sea pasible de recurso extraordinario. Conforme el artículo 8 de la Ley 16.986, cuando la acción fuera admisible, requiere un informe circunstanciado. Esto significa que si la acción no es viable, el juez la rechaza, in limine. Ahora, habilitada la acción, eso puede suceder, es decir, el juez o la rechaza in limine o habilita la acción. En ese caso va a requerir a la contraria un informe. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del informe circunstanciado? Existen disímiles interpretaciones. Un aviso o una intimación, una carga procesal, una contestación de demanda. La palabra requerimiento junto con informe y el adjetivo calificativo de es circunstanciado y dependiendo de la interpretación, la naturaleza jurídica. Desde mi punto de vista, al requerir el informe se introduce al otro, el demandado, en el proceso de amparo. Y de esta forma se cumple con el principio de bilateralidad, que debe estar presente en todo proceso, y
este, bueno, no es la excepción. El requerido o denunciado, la contraria, debe explicar razonablemente sobre las circunstancias, antecedentes y demás consideraciones, objeto, finalidad, que se tuvieron en cuenta al momento de dictar el acto. El juez fija el tiempo y puede habilitar días y horas inhábiles. El tiempo va a depender de cada caso, urgencia, índole del asunto, distancia entre el tribunal y las partes, y se va a remitir a normas supletorias. La materia objeto de amparo es la Constitución, de conocimiento común e ineludible para todos los jueces, y paralelamente el planteamiento de cuestiones de competencia y va a retrasar el amparo y desvirtúa su naturaleza. Y aquí la cuestión es salvar al amparo estas cuestiones que finalmente malogran el derecho sustancial lesionado. Pregunta: ¿debe afrontarse el pago de costas cuando la demandada se allanó frente al amparo? En el caso judicial Notari 2021, la actora apeló la sentencia del juez de grado porque declaró abstracta la cuestión e impuso costas en el orden causado. Resulta que hasta recién expedido el informe circunstanciado, la demandada no había brindado ninguna respuesta positiva a su reclamo, ni autorizado la medicación al 100%. Bueno, la actora alegó que de haberse procedido con diligencia antes, e incluso durante el transcurso de la vía administrativa, no hubiera llegado a una instancia judicial a reclamar el medicamento. En definitiva, fue imperioso iniciar las acciones judiciales y efectuar erogaciones por la conducta omisiva de la obra social.